Vamos a leer en Lucas capítulo 8, los versos 16 al 18. En estos versos tenemos otra parábola del Señor Jesucristo. Esta es la tercera división en Lucas capítulo 8. Recién terminamos con la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver la parábola de luz, donde el tema es que debemos tener cuidado como escuchamos. Lucas 8:16. Nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Otra parábola de nuestro Señor Jesucristo. El tema es aún lo mismo, la palabra de Dios. Hemos visto ya desde el principio de este capítulo que el tema es la palabra de Dios en una u otra manera. Vimos la palabra de Dios como una semilla en la palabra del sembrador. Ahora vemos la palabra de Dios como la luz. La palabra da luz, da entendimiento, para que el hombre pueda entender muchas cosas, ¿no es cierto? La palabra de Dios es la luz del mundo. Se ve como luz aquí en lugar de semilla. La palabra incorruptible de Dios ha iluminado nuestra senda. ¿Y qué haremos con ella? ¿Esconderla? ¿Disfrazarla? ¿Negarla? ¿Torcerla? No. Como el canto dice, ¿la pongo bajo un almud? No. Voy a dejarla brillar. Es un canto que muchas veces los niños cantan, pero es una verdad expresada para cada hijo de Dios. Todos debemos tener esa misma actitud en cuanto de la palabra de Dios que Dios en su misericordia y gracia ha puesto en nuestras manos. ¿Qué haremos con esta luz? ¿La ponemos bajo un almud? No. Vamos a dejarla brillar. Es un privilegio ser luz en este mundo tan oscuro en que vivimos. ¿Qué trae la palabra de Dios sembrada? Porque esta parábola sigue enseguida después de la parábola del sembrador. ¿Y qué es lo que la palabra sembrada trae? La luz. La luz. Lo que recibimos de la palabra de Dios es luz, para iluminar nuestra senda, para brillar sobre todas las cosas, todas las circunstancias, todas las actitudes y actividades, para que veamos su realidad. La palabra de Dios abre nuestros ojos para ver los propósitos eternos de Dios. Esto es lo que la palabra hace para nosotros. Esta es la palabra sembrada. Esta es la palabra que aceptamos y escondemos en nuestro corazón. Esta luz nos ayuda a ver los propósitos eternos de Dios. Vamos a notar el Salmo 119 y el verso 130, donde el salmista dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Los simples son aquellos que no tienen entendimiento, aparentemente, que no saben nada. Sin embargo, cuando aceptamos, y somos simples, ¿no es cierto? Cada ser humano es simple en el sentido que no
no entiende la manera de Dios, no entiende los propósitos de Dios. Pero la palabra de Dios nos hace entender. Y no somos más simples, sino más bien sabios. La palabra de Dios nos hace sabios. Nos hace sabios en cuanto a las maneras de Dios, en cuanto a sus propósitos, en cuanto a sus deseos, en cuanto a su voluntad. La exposición de tus palabras, la entrada de tu palabra, porque la palabra es como una cosa que abre, que entre así, abre la puerta de par en par, para que la luz pueda entrar. La exposición de tus palabras alumbra. Por eso estudiamos constantemente la palabra de Dios. Por eso estamos proyectando este programa. Por eso estamos dando estos estudios. Por esto escudriñamos la palabra de Dios todos los días, para que sepamos, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios y cuál es su propósito. Ninguno por sí sabe ni entiende los propósitos de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Qué privilegio es tener en nuestra mano este libro que se llama la Biblia, el libro de Dios, el libro que expone los propósitos de Dios. Si no fuese por este libro, no sabríamos nada de lo que es Dios. Yo tengo mi idea, sí. Usted sin duda también tiene su idea de qué es Dios y cuál es su manera, su propósito, su voluntad y todo eso. Pero ni yo ni usted, mi amigo, podamos saber nada afuera de lo que la palabra de Dios declara. Por eso dice Jesús aquí que debemos aceptar la luz. Vamos a ver en los Hechos otro ejemplo de la obra de la palabra de Dios sembrada para alumbrar. Los Hechos capítulo 16 y el verso 14. Estaba predicando Pablo. Y así dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, estaba atento, estaba oyendo, prestando atención. Y noten lo que pasó. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así vemos el resultado de oír la palabra de Dios. La imagen ahora es de una lámpara. Recibimos la palabra con el fin de que podamos compartir la verdad con ellos o con otros. Y lo más que recibimos, lo más que tenemos para compartir. Nosotros recibimos la palabra no para que podamos decir que así, yo tengo así, yo soy así, yo conozco así. No. Estudiamos la palabra de Dios y recibimos la palabra de Dios para que podamos sembrar esa palabra, y esa palabra sembrada dará luz, alumbrará la senda de otro, como en el caso de esta mujer llamada Lidia. Estaba escuchando a Pablo predicar. Ella adoraba a Dios y estaba oyendo atento. Y el Señor, por medio de la palabra predicada, por medio de Pablo, alumbró el corazón. El Señor abrió el corazón de ella. Mirad pues cómo oís, dice Jesús en esta parábola. Si recibimos la palabra de Dios descuidadamente, no tendremos nada sustancial de valor para dar. Seremos como una lámpara sin aceite, o escondida bajo alguna clase de cobertura.
Jesús advirtió a la iglesia de Efesios en Apocalipsis 2, verso 5, recuerda pues, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieres arrepentido. Ahí vemos cuán importante es de escuchar con atención la palabra de Dios. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos de oír la palabra de Dios, de echar mano de ella y también de sembrarla, para que otros también puedan recibir la luz de la palabra de Dios en sus vidas.